hablábamos a propósito de lo que está pasando con el jefe de gabinete Manuel Adorni, a propósito no solamente de las causas judiciales, sino las polémicas, si se quiere, particulares, entrevistas, conferencias de prensa o pedido de disculpas, como quieran, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vos me pediste perdón, ¿no? Yo te pedí perdón. Empezamos. Por las dudas siempre te pido perdón, porque seguramente tenés razón. Vamos a hablar a propósito de esto y de cómo está viendo, por el cargo que ostentó en su momento Jorge Capitanich, fue jefe de gabinete, hoy senador nacional. Capitanich, ¿cómo le va? Muy buen día. Sergio Farela, Julia Garrizo y Elizabeth Pejer. ¿Cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo les va? Un gran gusto saludarlos. Buen día. Bueno, a ver, usted estuvo en ese lugar, digo, la de jefe de gabinete, ¿no? Exactamente. A ver, uno entiende que obviamente está en la vereda de enfrente, está en la oposición, pero estuvo en ese lugar y también ha tenido sus particulares conferencias de prensa. ¿Cómo lo está viendo a propósito de lo que estábamos comentando sobre las causas judiciales y las justificaciones del actual jefe de gabinete? Bueno, en primer lugar, el jefe de gabinete de ministros es una institución que efectivamente se configura a partir de la reforma constitucional de 1994 en dos artículos de la Constitución Nacional, el artículo 100 y 101, y es responsable de la administración. Hay dos leyes que efectivamente el jefe de gabinete de ministros promueve ante el Congreso con su firma, que es la ley de presupuesto nacional y la ley de ministerios. Es un primus inter pares, porque efectivamente es el único ministro que tiene rango constitucional acreditado y responsable ante el Congreso de la Nación como moción de censura. Entonces, cuando existen situaciones de estas características puede haber, primero, por parte del Congreso una moción de censura, que eso implica una destitución absoluta con los 2/3 correspondientes por parte del Congreso. Esa es una medida correctiva. La segunda medida correctiva, obviamente, es un proceso de investigación en instancia judicial. Y esa investigación en instancia judicial tiene que ir acreditando la sumatoria de hechos concomitantes y congruentes. Lo que pasa es que, si bien es cierto que son circunstancias distintas y siempre esto hay que aclararlo, con políticas públicas también distintas, yo he tenido la posibilidad de estar en 318 conferencias de prensa y lo hicimos básicamente con una estrategia de comunicación de agenda pública para interactuar con la ciudadanía a través de la interrelación con los medios de comunicación. La verdad es que siempre puede dar lugar a las diferencias o a las polémicas, pero el gesto provocativo de este hombre genera una reacción en cadena desde el punto de vista de predicar una cosa y hacer otra. Por eso me parece que hoy está en una instancia de sistema de investigación de carácter judicial. ¿Tiene que renunciar a Adorni? Mire, es una facultad privativa del presidente de la República, pero hay una concatenación de hechos que amerita efectivamente un paso al costado. Capitanich, buen día, Elisa lo saluda. Recién conversábamos cuando estábamos hablando de esta situación, y usted que estuvo en la jefatura de gabinete, estuvo en el Estado, es conocedor del Estado, nos puede por ahí aclarar un poco, porque hablábamos de cuál es el rol en todo esto, más allá de la investigación judicial, de la Oficina Anticorrupción, ¿no? Porque debería tener un rol también, no sé si preventivo, informativo. Hablábamos de a partir de la denuncia que se hace del caso Adorni, donde se menciona la diputada Pagano, que es la que presenta la denuncia, menciona acuerdos o contratos, en realidad, de empresas proveedoras del Estado con la firma de coach ontológico de la esposa de Adorni. Digo, ¿qué hace la Oficina Anticorrupción? Porque nunca aparece en estos casos. Bueno, primero, cuando se tratan de delitos de acción pública, el Ministerio Público Fiscal tiene que actuar de oficio o eventualmente por denuncia de partes. Y la Oficina Anticorrupción también lo debería hacer, porque eso forma parte de una configuración de posibles o potenciales delitos. A mí me parece que es importante, y yo lo estoy presentando en el Congreso de la Nación, porque ya presenté 101 proyectos, pero forman parte también de una agenda de más proyectos legislativos. Estoy presentando una ley que es juicio de residencia. El juicio de residencia es a la vieja usanza de las leyes de Indias. Nosotros lo implementamos muy bien en la provincia del Chaco. Eso significa que un funcionario público tiene que acreditar 4 cuestiones cuando expira su mandato. Y a su vez también yo introduciría lo que usted manifiesta, que es el tema de
irregularidades durante el proceso. En la ley de la provincia del Chaco, uno tiene que acreditar declaración jurada patrimonial, declaración jurada impositiva, un sistema que se denomina SIGOP, que es cumplimiento de metas físicas y o financieras desde el punto de vista de las políticas públicas y de gobierno, ejecución presupuestaria auditada por el órgano de control externo, que es el Tribunal de Cuentas, con el objetivo de dar garantía y transparencia a través de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es un órgano independiente. Eso significa que después tiene que ir a un proceso de evaluación por parte de la Cámara de Diputados de la provincia. Eso es muy bueno porque te da lo que es absoluta transparencia desde el punto de vista de los actos. Por supuesto que uno en el esquema de la pugna política muchas veces se dicen cuestiones que después no tienen sustentabilidad, pero esto me parece que acredita definitivamente un proceso de saneamiento desde el punto de vista del ejercicio de la actividad pública. Y me parece que es muy importante incorporar frente a hechos de estas características la intervención de carácter obligatorio de la Oficina Anticorrupción, en virtud de la cual debe naturalmente convalidar o no la presunción de los hechos, porque esto es un tema que garantizaría el máximo nivel de transparencia desde el punto de vista del ejercicio de la función pública. Sí, pues si no, no se sabe para qué está la oficina. Nadie tiene muy claro, no periodistas, la gente, ¿no? Porque dice, bueno, hay una oficina anticorrupción, tienen que presentar la declaración jurada ahí, los funcionarios, etcétera, pero ¿para qué está? ¿Para qué sirve? ¿Para que recepcionar eso y nada más? Claro, pero aparte también tiene esto mucho que ver con la independencia del Poder Judicial en términos de funcionamiento de fiscales y jueces competentes, como así también el tema de la presión a través de redes sociales, servicios de inteligencia y medios de comunicación. Porque esto es un dato objetivo de la realidad. Muchas veces en la función pública se generan intereses contrapuestos y el ejercicio de la misma con máxima transparencia también debe resguardarse desde ese tipo de operaciones, porque la verdad es que muchas veces las denuncias públicas salen de operaciones cruzadas de intereses contrapuestos de grupos económicos y no necesariamente de información pública. Entonces, o a veces también internas dentro de los gobiernos. Exactamente, y eso... ¿Acá pasó eso? ¿Capitanich cree que acá pasó estos efectos de una interna en el gobierno? Y no cabe la menor duda que esto fue así. Porque naturalmente parte de esta información reservada puede funcionar, y porque, por ejemplo, la filmación fue letal, y esa filmación tiene un procedimiento, y ese procedimiento tiene un proceso de divulgación, de manera tal de que eso podría alimentar efectivamente las sospechas que implican agudización de conflictos internos. Pero ¿quién puede, perdón, ¿no? Vuelvo sí. Me parece que es importante esto, ¿no? Si es efecto de una interna en el gobierno, ¿quién dentro del gobierno podría estar interesado en golpear a la figura de Adorni? No puedo presumir exactamente quién puede ser, pero lo que sí digo que... ¿O qué sector? No sé si una persona. Claro. No, digo, cada uno de los gobiernos puede configurar, es muy difícil mantener pleno nivel de cerramientos desde el punto de vista de las decisiones. Entonces, existen multiplicidad de intereses que configuran. Y esto es un tema que yo siempre recomiendo... Me está tirando la pelota afuera, sí. No, pero es que es muy difícil predecir y decir, sería una insensatez y una irresponsabilidad de mi parte decir, es parte de tal grupo contra tal grupo, pero lo que sí uno puede observar es que efectivamente existen grupos en disputa. Sí, Karina Milei por un lado y por el otro Santiago Caputo. Puede ser, yo no puedo afirmar absolutamente nada, pero la naturaleza de una operación de estas características también tiene que ver con reglas de comportamiento interno. Y siempre digo lo que decía Peter Turchin en el sentido de fin de partida, ¿viste? Cuando hay sobrepoblación de élites. Esto es típica operación de grupos de intereses contrapuestos. Capitanich, ahora, en este contexto de esta evaluación que usted está haciendo del caso de Manuel Adorni, ¿qué rol o cómo observa el rol acá del presidente de Javier Milei? Bueno, a mí me parece lo más parecido a una monarquía constitucional, reina pero no gobierna. Y en ese contexto el gobierno es de grupos elitistas que se han apoderado de la compartimentación y fragmentación del Estado. Esta es la visión arquetípica de la conducción de gobierno hoy. Digo, pero ¿usted cree que Javier Milei lo tendría que
desplazar a Manuel Adorni? ¿Qué cree que tendría que tener otro tipo de rol dentro de este caso? Depende de qué grado de posicionamiento tenga en los grupos de interés que discuten. Porque probablemente, si acá existe un sistema de disputa interelite, hay que ver para quién va a saldar esa disputa. Estamos hablando, para aquel que se está enganchando, con el senador nacional, ex jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Yo le quería preguntar, porque cuando este reclamo, usted decía que tendría que dar un paso al costado el propio Adorni de su cargo, ¿no? Ya se lo han preguntado en diferentes entrevistas o durante conferencias o demás, y hay un reclamo de parte de la sociedad sobre eso, pero el discurso de Adorni es: yo no soy un delincuente, no soy corrupto, no soy lo que fueron ellos. Es decir, toma distancia del kirchnerismo. ¿Qué le tiene para decir cuando dice yo no soy lo que fueron ellos? Esa es una típica manifestación que evidentemente forma parte de su estrategia de carácter comunicacional, que no tiene ningún tipo de fundamentos, por una razón muy sencilla. En primer lugar, cuando se cometen delitos de estas características, si efectivamente constituyen desde peculado a cohecho o cualquiera de lo que se encargará fiscalmente un fiscal y un juez para determinar, toda tipificación de un delito penal es un tema de decisión de carácter individual. Por lo tanto, pretender una justificación política respecto a un delito es absolutamente irracional e incompatible con un sistema republicano y democrático de gobierno. Este mismo discurso apareció también el viernes, cuando se conoció el importante fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el tema YPF, ¿no? Y se repitió incluso esta misma línea discursiva de gobierno en la cadena nacional, la breve cadena nacional del presidente a la noche, ¿no? Sin embargo, si uno lee el fallo y observa algunas cuestiones, siempre en realidad lo que sostiene el fallo de la Cámara de Apelaciones es el argumento que siempre se ha defendido desde el Estado argentino, en el sentido, e incluso quien llevó adelante la expropiación en su momento de YPF, que fue el hoy gobernador bonaerense, entonces ministro de Economía, en el sentido de que ningún estatuto de ninguna empresa puede estar por sobre la ley argentina. La ley argentina. ¿Cómo interpreta este fallo? Si sienten de alguna manera que hay una reivindicación de lo que hizo, a pesar de lo que dice el gobierno ahora, de lo que se hizo en ese momento, y que hoy de alguna manera se ven los frutos, ¿no? Por todo lo que implica el desarrollo energético para la Argentina y el ingreso de dólares también. Mire, no cabe la menor duda que el fallo en Estados Unidos es congruente con una política de Estado. 3 presidentes que mantuvieron efectivamente el mismo estudio jurídico contratado sobre las mismas bases argumentativas. Y no cabe la menor duda que fue una decisión correcta. Primero, un estatuto no puede estar por sobre una ley de la nación, establecida por Constitución Nacional, vinculada a una ley del Congreso que tuvo una mayoría aplastante, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Cámara de Senadores. 205 fueron, 200, algo así. Sí, digo, tiene legalidad y legitimidad, y a su vez el cumplimiento estricto. Ahora, si hubiesen hecho lo mismo con Macri con respecto a los fondos buitres, hubiésemos tenido 2 fallos congruentes con la misma política de Estado, pero decidieron darle la razón a los fondos buitres y en perjuicio de los intereses soberanos de Argentina. No cabe la menor duda que en la República Argentina la decisión estratégica de la estatización de YPF fue correcta. La cantidad de vituperios y expresiones por parte del presidente ya en el Congreso y a través de esta conferencia de prensa, la verdad que invalida lo que significa una decisión estratégica para el país. Y la verdad es que gracias a la estatización de YPF, gracias a la política energética de evitar el declino y al descubrimiento de Vaca Muerta y la apertura de inversiones de distintas características con un rol estratégico de YPF, hoy la Argentina puede estar ya en 900.000 barriles día, puede estar en 1,5 millones de barriles día 2031-2033 y puede seguir creciendo con la resolución estructural de la restricción energética. Cuando uno toma los últimos 50 años de historia argentina, sabe que entre 1975 y 1990 tuvo déficit.
hasta el año 2011 tuvo superávit y después obviamente tuvo déficit energético producto precisamente de ese proceso de privatización. Entonces, creo que es muy importante remarcar que, vuelvo a insistir, sostener la misma argumentación de base, sostener el mismo estudio jurídico y sostener la misma estrategia en 3 gobiernos es lo que permite obtener resultados. Capitanich, hablábamos un poco de que, bueno, de lo que está pasando con el gobierno en relación con el kirchnerismo o el peronismo. Eso me da un poco el pie para preguntarle a usted cómo ve la situación del peronismo en este momento y especialmente el rol tanto de Cristina Kirchner como de Axel Kicillof. Mire, mi visión es que nosotros en el 2027 vamos a ganar las elecciones nacionales en la mayoría de las provincias y en la mayoría de los municipios. Y que estamos encaminados en 3 agendas en forma simultánea. Una agenda legislativa para unificar no solamente la oposición al gobierno y a sus políticas destructivas, sino también tener una cosmovisión desde el punto de vista de una agenda de iniciativas legislativas para que no quedar encorsetados en las iniciativas del gobierno. En segundo lugar, una agenda política para discutir de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, con el objetivo de ensanchar las bases de coalición política para ganar las elecciones. Y en tercer lugar, definitivamente vamos a instrumentar seguramente un método de selección de candidatos que nos va a permitir ganar las elecciones. Estoy absolutamente convencido de ello porque este modelo beneficia a una oligarquía plutocrática nacional e internacional. Es beneficio para pocos y es miseria para muchos. Capitanich, no puedo dejar de preguntarle, porque fue un tema que al menos desde lo personal lo seguí de pie a pa. Viajé varias veces al Chaco y hace poco, hace un mes y medio, fue la condena del clan Sena por el crimen de Cecilia Strisowski. No puedo justamente dejar de preguntarle si ahora, visto con el tiempo, usted se arrepiente de cómo manejó políticamente el tema y sobre todo porque, era gente que políticamente estaba cercana a su gobierno o a la figura suya personalmente, ¿no? Mire, quiero aclarar lo siguiente. Emericiano Sena de 1900 antes, digamos, fue un dirigente social que nunca perteneció a nuestro espacio, participó en un proceso interno con posterioridad. Segundo, cuando ocurrió el hecho, que es un femicidio probado, fueron detenidos absolutamente en forma inmediata. Tercero, fue juzgado por un juicio por jurado, que lo instrumentamos nosotros. Por lo tanto, nosotros no convalidamos de ningún modo procedimientos de estas características y fuimos claros y prístinos respecto a la resolución del caso. Se detuvieron a los eventuales autores, se juzgó en tiempo y en forma, con una justicia autónoma independiente, por vía de juicio por jurado, con una condena ejemplar. Por lo tanto, si hay algo que nosotros tenemos que reivindicar, es que los delitos que se cometen tienen el castigo del Código Penal a través de un funcionamiento judicial independiente. Pero no hubo una demora en atender a la madre de Cecilia Strisowski. Me parece que el reproche, lo que fue el manejo político de la situación, no tiene que ver con que el gobierno apañó la impunidad, al menos eso creo que no era el reclamo central, sino que se le había dado mucho poder a esta gente y que detentó cierto poder. No olvidemos, senador, que al principio se la daba por desaparecida esta chica y que ellos se desfilaban por los medios de comunicación simulando como que la estaban buscando y había cierta impunidad sobre ellos hasta que finalmente, las pruebas al poco tiempo ya eran más que contundentes. Esa chica había entrado a esa casa y nunca salió. Mire, jamás hubo impunidad y nunca hubo impunidad en la provincia del Chaco porque la justicia fue autónoma e independiente. Los juicios, los miembros del Supremo Tribunal de Justicia fueron elegidos por concurso de antecedentes y oposición, del mismo modo que todos los miembros que conforman la justicia. Para usted se manejó bien políticamente, no se arrepiente de nada y se volvería a... A ver, el tema central no hay que diferenciar las cuestiones de carácter político o judicial. Cuando existe un hecho delictivo, las instituciones tienen que funcionar para juzgar y condenar. Y eso se hizo. El tema central es que yo he tenido lo que tiene que hacer cualquier mandatario en la misma situación. Es decir, garantizar absolutamente el cumplimiento de la ley en todo su contenido. Y eso es lo que hicimos. ¿Esta gente no tuvo impunidad? Nunca. Y nunca nadie puede tener impunidad cuando funciona la justicia independiente. Fíjese, si usted pone de manifiesto en la provincia del Chaco, todos le van a decir, todos, jueces y fiscales,
que la autonomía y la independencia del Poder Judicial ha sido plena y absoluta. Y eso siempre es así. Bien. Bueno, gracias, senador Jorge Capitanich, por esta nota y que tenga buena semana. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Muy amable. Hasta luego.